para dar un cierre al tema que veníamos trabajando, vuelvo a insistir en un cierre parcial, ¿verdad? Es decir, además, vamos a trabajar y reconstruir nuevamente estas reflexiones. Lo que sí nos pareció a lo mejor uno de los puntos que van a ver en los materiales, que van a ser recreativos y nos parece interesante detenernos y poder trabajarlo. Es como una de las grandes... siempre decimos como eje, recuerden sobre todo en la primera unidad, cómo integrar las TIC. Entonces por ahí nos preguntamos qué significa integrar. Entonces, vamos a la fuente básica de la lengua española. Entonces, pueden encontrar un sinnúmero de definiciones en relación a este concepto, pero nos pareció ir a la fuente del diccionario y tomar el concepto en la cual dice: define integrar como constituir las partes un todo, completar un todo con las partes que faltaban, componer, constituir, hacer un todo conjunto con partes diversas, integrar esfuerzos dispersos en una acción conjunta. Fíjense en esa frase, ¿no? Esto es lo que planteamos de la dificultad muchas veces de trabajar en equipo, que es una realidad, sobre todo a nivel medio, donde solamente podemos tener un poco de horas y ya automáticamente vamos a la otra escuela. Entonces, ¿en qué momento poder constituir estos equipos de trabajo interdisciplinario? Pero bueno, de todas estas aserciones pudimos rescatar dos ideas principales: de integrar es completar algo, todo. Integrar es articular partes para conformar un todo. ¿Ya? Entonces, vayamos pensando estas ideas de la expresión anterior, cómo integrar las TIC en la propuesta curricular. Entonces, lo básico, ¿qué es integrar? Ahora, después esto lo vamos a ir trabajando virtualmente, pero un poco para trabajarlo como disparadores. ¿Qué no es la integración curricular de las TIC? Por ejemplo, poner computadoras en la clase sin capacitar a los profesores en el uso y la integración curricular de las TIC, que es un poco lo que hemos estado charlando con ustedes. Llevar a los alumnos al laboratorio sin un propósito curricular bien claro, preciso. La sala de informática, o reproducimos como en el videito anterior, es decir, hacemos el tema nada más que a través de la computadora, pero no hay un cambio significativo en eso. Proveer software de aplicación, como enciclopedias electrónicas, hoja de cálculo, base de datos, etcétera, sin propósito curricular alguno. Usar programas que cubren áreas de interés especial o expertise técnico, pero que no ensañan con alguna temática del currículum. Entonces, algunas de las ideas. Esto no quiere decir, bienvenido sea que tengamos software, bienvenido sea que tengamos la sala de laboratorio informático, pero la idea es cómo no se convierte en algo ajeno, fragmentado de lo que es la instancia principal de la propuesta curricular de la institución. Esto lo tiene el material, nada más es para trabajarlo como disparador. Requerimientos. Hemos visto anteriormente lo que no debería ser. ¿Cuáles pueden ser algunas ideas en las cuales podríamos encaminarnos? Una filosofía de partida que valore sus posibilidades didácticas en el proceso educativo, en el marco de los objetivos de la escuela e insertas en el proyecto educativo. Fíjense en un concepto clave, el tema que hablábamos, de los valores, de considerar a la persona como tal, la personalidad integral, pero a su vez esto contextualizado en un proyecto educativo institucional. Es decir, cuál es el proyecto que tiene la institución en relación a la inserción e integración de las TIC. ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? ¿Por qué no lo tiene? Asumir un cambio de rol del profesor y del alumno. Esto han visto también en otros trayectos que han usado en la organización, características del alumno, lo que es nativos digitales, inmigrantes digitales, etcétera. Hay un sinnúmero de categorías en esto, pero es una realidad por toda esta manera de pensar hipertextualmente. Y la idea de esto, cómo nos obliga a nosotros a esto que decíamos, a reconsiderar nuestro paradigma, nuestros modelos mentales, nuestras prácticas de enseñanza, y a partir de así cómo poder encontrarnos con este alumno, ¿no? Para poder construir colectivamente, que es tan difícil a veces poder estar en sintonía con estas características. Que el currículum oriente el uso de las TIC y no que las TIC orienten al currículum. Por eso al principio decía, ¿dónde es el eje de este modelo didáctico? Es
es el aprendizaje o son las TICs. Entonces acá volvemos a reiterar en el sentido, a ver, las TICs es el centro de la propuesta curricular, o la propuesta curricular menciona y hace una cabida en sí en este manejo o en esta incursión de las TICs. ¿Cuál es la propuesta? Implica una innovación educativa. Y esto en relación a todo el modelo didáctico. No solo eso, como lo veíamos anteriormente, de incluir la computadora, el retroproyector, etcétera, ya es una escuela moderna. Entonces, la idea que implica el término de innovación. Así como veíamos integrar, que es innovar, y en términos educativos. Un uso invisible de las TIC para hacer visible el aprender. Esto volvemos a reiterar lo mismo, el eje, el aprendizaje de las TIC, esto que muchas veces lo trabajamos a lo mejor transversalmente, es interesante. Estamos en la clase de historia, hacemos como una actividad, una web quest. La idea es que lo estamos utilizando creativamente a través de un contenido netamente transversal. Pero un poco es empezar a reflexionar sobre estas cuestiones, innovación, integración, y después, que ahora vamos a comentar, cómo este tipo de tópicos necesitamos un poco reflexionarlos desde las experiencias únicas que ustedes van teniendo. No sé si quiero explicar y trabajamos ya con el tema de los trabajos. Sí. Bueno, un poquito lo que quería comentarles, así ya finalizamos, porque está Gabriel esperando hace un rato. Lo que quiero comentar es cómo vamos a trabajar este módulo. Los grupos, vamos a trabajar en grupos. Como venían trabajando en el módulo anterior, vamos a respetar los grupos que ya estaban trabajando, y puede ocurrir que aparezca un nuevo grupo o aparezcan algunos que han quedado sin grupo incorporados. Como siempre, no más de 5 integrantes. En este momento hay 10 grupos. Si llegara, para los que no están presentes y me puedan ver, si llegara a haber alguno u otros que no han sido considerados y se integran, conformarán un nuevo foro, para lo cual nos avisen, nosotros les abriremos. La unidad 1 y la unidad 2 se van a trabajar en una sola actividad. No van a tener, como en el anterior, actividad 1 de unidad 1 y de 2. Va a ser una única unidad que va a tener un proceso desde lo macro a lo micro, diríamos. Desde lo macro abarcando aquellos proyectos o programas ministeriales a nivel de nación, provincia, institución, de forma tal de poder ir haciendo un paneo, un registro, un estado del arte acerca de cómo las TIC se están haciendo presentes, cuáles son las finalidades que se buscan y los destinatarios. Esto nos va a dar un panorama de lo más general. Cada provincia, hay gente de distintas provincias, inclusive de países. Tendremos a lo mejor distintas realidades a nivel provincial y obviamente a nivel institucional. Institucional, escuela media, universidad no es lo mismo. Van a ir surgiendo cosas interesantes. Lo bueno es que ustedes puedan interreferenciarse y compartir estas realidades para reflexionar cuál es el estado de arte, cuáles son las debilidades, las fortalezas, qué es lo que ustedes van observando. De allí pasaríamos a hacer un análisis más curricular de la institución de cada uno, viendo qué es lo que está en juego, cuáles son las propuestas, para llegar a un punto de análisis mucho más concreto de propuestas ya concretas que ustedes pueden identificar y analizarlas según distintos autores que nosotros les estamos proponiendo, para tener algunas guías y poder reflexionar y tomar autores de referencia, inclusive para ustedes hacer acuerdos o desacuerdos con esos autores que dan algunos lineamientos o tienen como Aria Moreira unas tesis, 4 tesis que pueden ustedes concordar o no con ellas, pero van a tener cierto criticismo y reflexividad acerca de esa realidad. Y les aclaro lo siguiente: en uno de los puntos nosotros les proponemos analizar las webs del TAB, o sea del anterior módulo que estarían trabajando en el trabajo final, y cómo va a ocurrir que es posible que, como entregan el trabajo final, la fecha de entrega del TAB es el 30 de junio, y este trabajo va a tener fecha el 24 de junio, este único trabajo, no tengan todavía identificadas los sitios o manejados esos sitios. Pueden elegir otros que no sean los que van a trabajar en el trabajo final. Lo pueden identificar, lo pueden separar, llegado el caso. Y si no, retoman en un análisis particularizado
que ya va, en aquel momento lo están viendo del aprendizaje, ahora lo van a ver como una propuesta mucho más amplia en donde verán cómo se está construyendo esta metodología, digamos, didáctica para una propuesta multimedia. El trabajo va a ser, como les digo, en grupos y la presentación en cantidades de los integrantes del grupo, no hay una limitación. No sé si algo más. Sí, ahí van a ver que también jugamos la creatividad de ustedes en la presentación de los trabajos. Entonces, lo que sí hemos decidido no en formato Word,